católico activo, practicante, voy a misa, ¿verdad? Es decir, la religión existe en el mundo secularizado y existe en importancia para cada uno de nosotros, nuestra familia, aquellos que quieren ser religiosos o no. Pero la secularización sí separa la esfera del Estado de la esfera de la religión, de la esfera de lo social, digamos, sociedad civil, la esfera económica y otros ámbitos, la estética, la ética, etcétera, los separa y vuelve en una autonomía que es relativa. Y que esa autonomía es problemático, no es una autonomía armoniosa, ni en paz, ni nada por el estilo, sino es una armonía extremadamente complicada y compleja. Es decir, vuelvo y repito, la democracia es una forma dislocada. ¿Qué significa eso? Significa que la democracia nunca se va a parecer a ella misma, que la democracia siempre va a tener una distancia, va a tener una fisura entre el concepto universal de democracia y las prácticas democráticas realmente existentes. Es decir, la democracia como universal nunca se va a realizar en la vida democrática tal y como efectivamente nosotros la vivimos. Siempre va a haber una distancia entre el concepto y la realidad. Y eso ya es problemático, porque cada vez que nosotros confrontamos la democracia con el concepto, siempre nos aparece la insuficiencia o nos aparece el exceso, porque acuérdense que hay quienes critican la democracia por sus insuficiencias, es decir, por su menos, pero también hay quien critica la democracia por su más, por estar más allá de ella misma. Es decir, las pretensiones exageradas de la gente, las exageraciones de las expectativas. Es decir, cuando confrontamos la democracia con su concepto, con su universal, siempre lo hallamos o en más o en menos. Eso significa el hecho de que la democracia está siempre dislocada. Siempre dislocada. Esa dislocación es ontológica, no es epistemológica y tampoco es del orden del ser, no es del orden de la existencia, es del orden ontológico. Y, por supuesto, eso ya crea una serie de problemas. ¿Por qué? Porque la democracia va a ser una forma de regular un concepto político, una forma política que va a regular dos cosas absolutamente complicadas, muy complicadas las dos, que son el Estado y la sociedad civil. Entendiendo el Estado, porque ya no explico mucho el Estado, porque todos tenemos idea de lo que es el Estado, más o menos. El problema de la sociedad civil es lo más complicado porque la sociedad civil comprende una serie de cosas. Comprende la economía, comprende lo que nosotros llamamos sociedad civil, que es diferente de la economía, que es diferente de la política, etcétera, etcétera. Ese es un ámbito. Es decir, pero en realidad cuando yo digo sociedad civil, la digo en términos hegelianos, porque cuando Hegel define en su filosofía del derecho la sociedad civil, entonces incluye dentro de la sociedad civil la economía, ¿verdad? La sociedad civil misma y la economía, por poner dos cosas, y la distingue del Estado. Entonces, la democracia es una forma política que regula el Estado y la sociedad civil, pero su vida, ella solo es posible en la medida en que vive en el espacio, en el medio, en el espacio entre sociedad civil y Estado, en un espacio vacío entre la sociedad civil y el Estado. Ahora bien, además de que son, ¿y por qué son difíciles? ¿Cuál es la dificultad del Estado y la sociedad civil? Bueno, porque el Estado es habitado por dos demonios terribles, que son la violencia y el poder, y la sociedad civil es habitada por dos demonios también terribles, que son el interés o los intereses y el dinero. Y eso hace muy complicado el trabajo de la democracia como forma política de regular la relación entre la sociedad civil y el Estado. Y ahí, por ejemplo, aparecen los partidos políticos. Es decir, ¿cómo se produce esa forma de regulación? Con los partidos políticos. Pero como ese no es un tema que me haya sido asignado como
tarea para este conversatorio, pues lo dejamos de lado y seguimos hacia el tema de los valores. Ahora, ¿qué son los valores? ¿Por qué son importantes los valores? Los valores. Fíjense, comparativamente en el mundo griego, lo importante, la forma del bien, la forma política, o sea, la vida política es la política cuando se alcanza la vida justa, la vida buena. Esa es la forma política, porque los griegos distinguen entre zoe, que es la vida biológica, y el bios, que es la vida política. Y los valores en el mundo griego son los que regulan el bios, la vida política. Y la política es el resultado del ejercicio de las virtudes. En el mundo griego, las virtudes cardinales, que después van a pasar al mundo cristiano medieval, son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y ellas forman los hábitos, y son los hábitos los que hacen que la vida operen en función de la vida buena, que se realice la vida política. La vida política entonces depende del ejercicio de las virtudes. Pero en el mundo moderno es al revés. En el mundo moderno, las virtudes son el resultado del ejercicio de la política, exactamente al revés de como era en el mundo griego. Y los valores, por supuesto, ya no son prudencia, templanza, justicia, sino que son otros los valores. ¿Cuáles son esos valores? Libertad, por ejemplo, el valor más importante de la democracia, el que está por encima. Si vamos a escoger un valor que esté en el tope de la definición de lo que es vida democrática, es la libertad. La libertad por encima de la igualdad. O sea, si nosotros queremos sacrificar la democracia, pues entonces definamos la igualdad como el valor. Es decir, no, en mi opinión, por supuesto, en mi opinión, la libertad es el valor supremo de la democracia. Ahora, en la libertad, por ejemplo, decía libertad, otro valor es la publicidad, otro valor es el respeto y otro valor es la igualdad. Y después hay otros, está el pluralismo, la solidaridad, la legalidad y la tolerancia. No nos vamos a poder referir a todos, pero ya el valor de la libertad es problemático. Vuelve otra vez a ser problemático porque es Dios que preside la libertad. Si hay demonios, si los dioses, hay un Dios en la democracia, ese Dios es el Dios de la libertad, que se tiene que confrontar con esos demonios que son la violencia y el poder y el interés y el dinero. Y eso supone que la democracia dependa para su existencia de lo que yo llamo, junto con ese gran economista, sociólogo, filósofo que fue Max Weber, necesitan de un apego pasado, de una defensa apasionada, de una defensa absoluta y de un respaldo absoluto a la democracia. Ahora bien, la libertad es un valor problemático. ¿Por qué? Porque la libertad es vacía, la libertad no tiene contenidos, la libertad existe en formas especiales, en sus formas particulares. Existe como libertad de expresión, como libertad política, como libertad de pensamiento, como libertades sindicales, como libertad de movimiento, pero la libertad como concepto universal es vacía. Y solo en la medida en que es vacía puede darle cuerpo a estas libertades particulares. Las libertades particulares también se fracturan casi que al mismo tiempo que uno las pronuncia, porque hablar de libertad sindical es la confrontación entre diversas concepciones de sindicalismo. Están los que creemos y están los que creen en el corporativismo. Los totalitarios, por ejemplo, el nazifascismo, era desde el punto de vista de las libertades sindicales, por ejemplo, eran corporativistas, mientras que los demócratas liberales somos sindicalistas, o sea, creemos en el libre sindicalismo, no en las coaliciones corporativistas. Es decir, los valores siempre se van a dividir.
Igual cuando pensamos en la libertad de expresión. La libertad de expresión lleva, por ejemplo, a lo que se llama la publicidad, el principio de publicidad. Sin el principio de publicidad no hay democracia. ¿Qué significa principio de publicidad? Significa que todo asunto político debe tramitarse y no político. Y estamos viendo cómo incluso los asuntos particulares se hacen hoy públicos. Basta de pensar en las redes sociales. En las redes sociales como Twitter, como Facebook, la gente pone su vida como seres catrópticos permanentemente a la publicidad y a la consideración de todo el mundo. Hoy vivimos en esta vida de seres autorreflejados, de seres catóptricos en los medios sociales. Es decir, la publicidad ha logrado universalizarse a unos niveles inimaginables. Este principio de publicidad, en que todos los asuntos deben tramitarse públicamente, sobre todo los asuntos políticos, es fundamental para la vida democrática, ¿verdad? Y esto aparece además con toda claridad en filósofos como Mills, como el filósofo de la tolerancia, no me acuerdo, que escribió el tratado sobre la tolerancia, Israel, ¿cómo se llamaba? Voltaire. Bueno, hasta el propio Voltaire, el propio Tocqueville, es decir, todos los grandes clásicos, hasta Habermas, que publicó su tratado extraordinario sobre el tema de la publicidad, está claro que la publicidad es un valor capital de la democracia. Pero igual, también se divide, también se fractura. No es posible capturarla de una manera unitaria y eso también la hace problemática. Fíjense ustedes inmediatamente qué es aquello que yo considero que puede ser expresable sin censura y qué debo censurar, ¿verdad? En el totalitarismo todo es censurable, por eso es totalitario. Mientras que la democracia aplica el sistema en que no debe existir censura ni autocensura, ¿no? Entonces, no puedo discutirlo con amplitud porque no tengo tiempo, pero ustedes que son personas que de larga vida civil se dan cuenta de lo que estoy diciendo. El valor de la expresión y de la publicidad se hace inmediatamente problemático, ¿verdad? ¿A quién tengo que darle la palabra? ¿A quién es válido que haya que pedir un permiso para tomar la palabra? Todas esas cosas son absolutamente problemáticas. El respeto. Este es muy importante porque se menciona la tolerancia. Estamos llenos de tratados sobre la tolerancia. Sin embargo, para mí la tolerancia no tiene la importancia que tiene el respeto. Porque la tolerancia es que, bueno, que yo tolero que el otro diga lo que le da la gana, ¿verdad? Que el otro diga lo que quiera. Pero ahí hay un principio de indiferencia. O sea, si el tipo dice X, a mí realmente, bueno, yo soy tolerante y dejo que lo diga, punto. Pero no entro a juzgarlo. En cambio, el principio de respeto es un principio más complicado, porque es absolutamente formal, por un lado, porque el respeto viene de un principio kantiano, que fue Kant el que lo definió de mejor manera, el filósofo alemán, Kant, que lo definió como aquel principio en el cual el hombre nunca puede ser un medio, sino siempre un fin. El hombre nunca puede ser un medio para algo o para nada. Tiene siempre que ser un fin, siempre es un fin. Y ese es el nivel formal del respeto. Y frente a cualquier cosa que exija respeto, que fije el respeto como valor, supone que yo tome posición, no como la tolerancia, supone que yo tome posición, ¿verdad? No supone que yo me sea indiferente o que me simplemente hoy escuche amablemente al otro decir X, sino que asume que tengo que tener una posición sobre X y defenderla. Pero bueno, y el disculpa, concepto de igualdad es mucho más problemático todavía. Pero te quedan 3 minutos para que vaya redondeando. Aquí lo estoy viendo porque puse el cronómetro. Perfecto. Tú eres Entonces, disciplinado. exactamente. El concepto de igualdad es todavía mucho más complicado, porque
o sea, ¿dónde? Es decir, la igualdad, si estamos entre latinos, como estamos todos aquí, probablemente todos, ¿verdad? O cristianos, pues, vamos a ponerlo de esa manera, pues entre nosotros, pues, sí somos iguales y nos permitimos decir cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? Y por supuesto, somos probablemente todos, bueno, no me voy a entrar en profundidad, me puedo meter en un lío, pero probablemente todos más o menos somos de la misma, pensamos más o menos lo mismo como venezolanos de cierto momento de la historia de este país. Pero ¿qué pasa cuando aparece un extraño? ¿Qué pasa cuando aparece un musulmán? ¿Qué pasa cuando aparece un judío? ¿Qué pasa cuando aparece un negro refugiado de Libia? ¿Qué pasa cuando aparece otras personas que son extrañas a la comunidad? Ahí la igualdad se vuelve problemática. Pero para redondear y ajustarme a los 20 minutos, quiero decir que la democracia necesita apego apasionado. Sin un apego apasionado, sin una participación activa, sin inteligencia, sin lo que decía Aristóteles, además, porque esto es aristotélico, la democracia necesita inteligencia, necesita desarrollar conocimientos, necesita apego, necesita apoyo, necesita participación activa. Estos valores sobreviven a su problematicidad, sobreviven a sus complicaciones y conforman una vida democrática solo si hay ese apego apasionado, solo si hay esa defensa activa, apasionada de los valores democráticos y que conforman un modelo de vida que nosotros defendemos de manera activa y apasionada. Es decir, por su problematicidad, con el apoyo apasionado podemos superar y mediar en aquello que llamaba Hegel-Aufhebung la superación-conservación. Podemos conservar y superar los valores democráticos con este apoyo apasionado, Es decir, bueno, son 21 minutos con 27 segundos. Creo que espero pues haber logrado dar respuesta a la tarea que me fue asignada y espero que mis palabras hayan sido de utilidad y que vengan pues en algo productivo, de provecho en las actividades. Gracias, Neuro. Gracias, Pedro. Ya haremos contacto nuevamente contigo. Bueno, quedamos en el orden de palabra a Israel. Muchísimas gracias. De hecho, ya me gustó mucho la presentación de Pedro porque me ayuda a resolver muchas cosas y muchos dilemas que tengo ya en la presentación que tienen allí en su pantalla. No sé si la ven todos. Sí, En el tema de la democracia y sus valores. Y hay cosas en las cuales coincido con la lectura de Pedro y hay cosas en que tengo como un ligero matiz. Y eso es importante a la hora de acercarnos. Que vamos a ver rápidamente con el tema de la democracia y sus valores. Fíjense que aquí lo puse, no se asusten con el tema, porque una cosa conduce a la otra como un efecto cascada, ¿no? ¿Qué entendemos exactamente por democracia? La democracia se sostiene sobre algo que puede llegar a ser contradictorio desde el punto de vista lógico, y creo que Pedro me seguirá en ese sentido. Dice, bueno, la democracia pretende la identidad entre gobernantes y gobernados, ¿no? Es decir, la que efectivamente la gente tiene a través del demos, es decir, el pueblo tiene la capacidad efectiva de gobernarse a sí mismo a través de ese mecanismo llamando democracia, ¿no? Una de las grandes críticas de la democracia es que en sí misma implica una contradicción en el mismo término de la identidad entre gobernante y gobernado, como si no hubiera tal separación. Pero eso es un aspecto que es clave de las tensiones en las cuales viven los valores de la democracia. Vamos a ver un poco la centralidad de la igualdad en la democracia. Yo creo que en esto Pedro y yo podemos tener como una disidencia, pero que yo estoy seguro que una vez que la conversemos podemos adentrarnos en ello y podemos coincidir, porque para mí históricamente el valor central de la democracia era justamente la igualdad. De hecho, si uno lee a Alexis de Tocqueville o si uno va desde los viejos conceptos de isonomía y seguridad,
el concepto de la igualdad o el valor de la igualdad como el valor central. Y el valor de la igualdad está vinculado a una idea determinada de ciudadanía, que es una idea incluso republicana romana, ¿no? La imprescindible participación, vamos a ver por qué se considera la participación como algo imprescindible, las libertades democráticas antiguas y modernas, que es un poco lo que sí nos ha referido con claridad Pedro, la noción de comunidad dentro de la democracia, el tema de singularidad, individualización y autonomía, que tiene que ver con esa noción moderna, que es la diferencia entre la democracia de los antiguos y los modernos, tiene que ver con esa idea de la autonomía moderna y del individuo moderno, que es muy distinto a la idea del ciudadano romano, muy distinto a lo que era la idea, digamos, de ciudadanía en Grecia. Es decir, tiene que ver con un fenómeno propio de la modernidad, que es la libertad moderna, ¿no? La necesidad de preservar la existencia de una esfera pública, la deliberación en democracia, la idea de la democracia como un espacio para el debate racional, para la deliberación racional, el pluralismo de la convivencia de lo distinto, que lo habló Pedro, la exclusión de la violencia política y el manejo de los consensos y los conflictos. Fíjense que empezamos aquí por el tema de la democracia, más que una definición etimológica, que es como lo clásico que podría parecer en un diccionario de política. A mí me gusta mucho el acercamiento sociológico que tiene Charles Tilly, ¿no? Y él dice, bueno, una vez, él tiene un trabajo él es un sociólogo un sociólogo histórico, y me parece muy fascinante en ese sentido, porque el acercamiento que hace al tema de la democracia no es un acercamiento teórico, sino de su práctica histórica. Y él dice, de alguna manera la democracia está definida como una relación específica entre gobernantes y gobernados. Y es una relación específica que se da a través de unas consultas, lo que llama consultas mutuamente vinculantes, que sean amplias, iguales y protegidas. ¿Qué quiere decir eso? Consultas mutuamente vinculantes es que no solo efectivamente el gobernante deviene de un ejercicio de participación ciudadana, de un ejercicio de participación por el cual el gobernante tiene la legitimidad para gobernar, sino que al mismo tiempo, una vez que el gobernante ha sido electo, por ejemplo, esa vinculación mutua implica que el ciudadano tiene también la obligación de obedecer a aquella decisión que ha sido tomada por el mismo demo. O sea, que sean consultas mutuamente vinculantes, es decir, el ciudadano tiene el derecho a elegir, por ejemplo, si vamos al tema del sufragio, pero también tiene el deber de obedecer y por ende eso quiere decir que el gobernante tiene que tener la capacidad efectiva de ejercer su gobierno. Y eso es otro aspecto importante. Pero ese tipo de consulta no puede darse de cualquier manera. Tiene que ser amplia, tiene que ver incluso cuál es el demos, cuáles son las fronteras de ese demos. Tienen que ser iguales. Aquí viene el otro dato importante y por eso está aquí como el valor central el tema de la igualdad. Recuerdan ustedes el principio de un hombre, un voto, como principio clave, y protegidas. Quiere decir que la acción de esa consulta y la acción que hace posible esa consulta tiene que estar protegida de consecuencias ulteriores, de persecución. Entonces, esta definición, que es una definición un poco más sociológica, es la que Tilly trata de rastrear para entender qué ha sido históricamente la democracia. Entonces, a mí me gusta mucho acercarme a esta como lectura sociológica de los procesos democráticos. A Amartya Sen, cuando él tiene en los años 90 varios debates sobre el tema de la democracia, sobre todo con una visión que él considera eurocéntrica. Recuerden bien que Amartya Sen, economista, viene de la India a pesar de haber educado en Inglaterra. Toda su formación es una formación británica, pero viene de la India. Y una de las cosas que dice es que la democracia no debe ser vista como algo exclusivo y excluyente de Occidente. Entonces él empieza a trabajar como las raíces no occidentales de la democracia. Entonces no hace su eje central no es tanto el problema del sufragio, el problema de las elecciones, sino el tema de la participación de las asambleas. Dice, la perspectiva más amplia del debate público, la democracia debe otorgar un lugar capital a la garantía de la discusión libre. Aquí viene el tema de la libertad como un tema de deliberación pública. Y a la interacción nacida de la deliberación, tanto en el pensamiento como en la práctica política, y no solo en las elecciones. Fíjense cómo se acerca, por un lado, al tema de la participación para elegir gobernantes, que es un poco el concepto procedimental, pero también al tema de la deliberación pública, que después
podemos retomar. ¿Por qué yo coloco como centro el tema de la igualdad? Y voy a colocar incluso, yo creo que hay un clásico en eso, que es efectivamente la democracia de América de Tocqueville. Tocqueville señala que entre las pasiones humanas, porque él hace recaer todo el tema de la pasión. Hay pasión por la libertad y pasión por la igualdad. Y él dice que la pasión por la libertad es una pasión que puede llegar a ser muy fuerte, pero que también va y viene, no es constante. En cambio, él señala que la pasión por la igualdad es una pasión constante y identifica la pasión por la igualdad con la democracia. Entonces, cuando él viaja a Estados Unidos, él dice, ¿cómo es posible que pueda existir un pueblo? ¿Cómo se preserva la libertad en democracia? ¿Cómo se preserva la libertad en un escenario de igualdad? Que es el escenario que él concibe como democracia, porque para él y para la generación de él, la libertad era un privilegio que generalmente defendían los aristócratas. La libertad no era un derecho, la libertad era un privilegio fundamentalmente de la nobleza, un privilegio caballeresco, ¿no? Entonces, cuando desaparecen los caballeros, cuando desaparece la aristocracia, cuando desaparece la nobleza, desaparece la defensa de la libertad, y el reino de la igualdad, que es el reino de la democracia, es un reino que puede acabar efectivamente con el ejercicio de las libertades. Esto es interesante porque él dice, la evolución gradual de la igualdad de condiciones sociales es un hecho providencial. Según lo revelan sus principales características, es universal, es durable, y día a día le resulta inapresable a todo poder humano. Todos los acontecimientos, así como todos los hombres, son útiles para su desarrollo. Y él identifica esto como la democracia. Posteriormente, Rosan Bayon, un investigador también francés, muchos años después, está actualmente vivo, él en su trabajo sobre la expansión del derecho al sufragio en Francia, él dice efectivamente, un hombre, una voz. La ecuación simple se nos impone con la fuerza de la evidencia. La igualdad frente a la urna electoral es para nosotros la primera condición de la democracia, la forma más elemental de la igualdad, la base más indiscutible del derecho. La igualdad política marca la entrada definitiva del mundo de los individuos. Aquí viene el otro, es la desaparición de las corporaciones y la aparición del individuo moderno. Introduce un punto de no retorno. Afirma un tipo de equivalencia de calidad entre los hombres en completa ruptura con las visiones tradicionales del cuerpo político. ¿Qué quiere decir esto? Un poco lo que criticaba un Arturo Uslar Pietri en su rechazo y su crítica a la democracia, decir cómo es posible que yo, que soy Arturo Uslar Pietri, que tengo toda la cultura que tengo toda la formación que tengo, mi voto valga exactamente lo mismo que el señor Pedro Pérez, que es el chichero de la esquina. Eso no es posible. Ahí tiene que haber una especie de cualificación del voto. Efectivamente, la democracia, en la medida que introduce el sufragio universal y la idea de la igualdad en el sufragio universal, demuele por completo esa idea de desigualdad tradicional en el pensamiento político. El sufragio universal, porque lo que dice Rosan Bayon, es una especie de sacramento de la igualdad entre los hombres. Esto es un dato importante porque el eje central del valor fundamental tiene que ver con esa igualdad. Pero para que esa igualdad sea operativa, aquí vienen varios temas. Primero, el tema de la participación, que es el otro valor fundamental, porque esa igualdad es igualdad política, igualdad en temas de poder, en temas de constitución efectiva del poder. Entonces, para que esa igualdad sea operativa, tiene que haber efectivamente una participación que constituya esa comunidad política. Incluso Bobbio en algún momento dice que la democracia directa y la representativa, él hace la distinción con mucha claridad, pero que dice, tienen en común un principio de legitimidad, que es una legitimidad que descansa de abajo hacia arriba. Esa relación entre gobernantes y gobernados, la legitimidad se construye de abajo hacia arriba, por ende la participación es clave, pero para que esa participación sea efectiva, aquí sí viene el tema de las libertades como un aspecto incluso operativo, efectivo. Y aquí hace una distinción que también une la lectura de lo antiguo y lo moderno entre dos tipos, dos maneras de entender la libertad. En el mundo griego, en el mundo romano, la libertad era entendida efectivamente en el marco de la esfera pública y tenía que ver con la construcción y la participación pública en política. Primero que va a criticar eso va a ser justamente un liberal, que es Benjamin Constant. Cuando él hace la diferencia entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, él dice, la gran emergencia de la modernidad es que ahora la construcción de la institucionalidad política debe hacerse para preservar las libertades privadas, la libertad como un ejercicio fundamentalmente privado, y no tanto por el tema de la participación,
sino el cuidado y la garantía para los derechos individuales, los derechos de la vida privada, para el ejercicio de la vida privada. Eso es importante porque algo de esto lo va a retomar muchos años después, es decir, un siglo después, Isaiah Berlin, cuando él empieza a articular la idea de una libertad positiva y una libertad negativa. Él identifica la libertad positiva como es esa libertad para hacer, para crecer, para desarrollar capacidades en torno a lo público, para vincularte con el otro, una libertad de tipo expansiva y que se puede construir, digamos, colectivamente, respecto a una noción de libertad negativa, que es un poco la libertad entendida, yo siempre pongo la metáfora como un castillo que te rodea a partir del cual ningún poder puede meterse o incorporarse. Entonces fíjense que ya aquí también esas dos nociones de libertad son problemáticas y viven en tensión. Y por otro lado, si a eso le incorporamos la entendida como la libertad como no dominación, que es parte de la tradición republicana, más complicado se resuelve, porque esta libertad como no dominación nos trae la tensión entre el principio de la libertad y el principio de las desigualdades. Si las desigualdades, que ha sido uno de los temas no solo del pensamiento democrático, sino del pensamiento republicano, si las desigualdades son muy abismales, quiere decir, si hay gente que puede ser, en materia económica, por ejemplo, tan rica, tan rica, tan rica, que puede comprar a otro, o alguien tan pobre, tan pobre, tan pobre, que tiene que venderse a otro, dice, aquí hay algo que la comunidad se quiebra internamente. Entonces dice, el tema de la no dominación es que hay un marco dentro de esas desigualdades donde la gente puede tener otro de los valores claves, que es el tema de la autonomía efectiva, la autodeterminación. Y aquí viene el otro tema, y tiene que ver con esto de libertad, las dos libertades. La noción de comunidad, que viene efectivamente con el demos, tiene que ver con esa noción de libertad positiva, porque es una libertad en la cual el artífice final tiene que ver con una noción de colectivo, con el demos, que no es lo mismo que el ciudadano individual. Y por otro lado, que es el gran cambio de la modernidad, que es la singularidad, individualización y autonomía. Esto no existía en el mar, o por lo menos era muy frágil, muy débil en el mundo antiguo. En el mundo moderno, este va a ser el gran cambio del mundo moderno. Tiene que ver con el ejercicio de ciudadanía en la medida que ese matrimonio entre la democracia y la tradición liberal, que es un poco lo que hoy en ddía, no hay otra manera de entender hoy en día que la democracia liberal representativa, pero ese matrimonio es un matrimonio en tensión, un matrimonio entre dos tradiciones distintas. Y el tema liberal tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de garantías y limitaciones a cualquier poder, incluso un poder democráticamente electo, que va a estar siempre limitado por la preservación y la garantía de la singularidad del individuo, de la individualización y la autonomía. Todo el marco de los derechos se sitúa aquí. Si todo el marco de los derechos del hombre y del ciudadano, hasta los debates que puede haber hoy en día sobre temas LGBT, sobre temas de feminismo, tiene que ver con una ampliación y un reevaluar de lo que entendemos por lo singular, por lo individual y por la autonomía y el desarrollo de la propia vida. Y esos otros valores fundamentales. Por otro lado, efectivamente, esta vida, y es una diferencia, es que sí hay una diferencia con los liberales, la democracia se basa en el fortalecimiento de una esfera pública, de una esfera de lo común. Es decir, que no solo basta con la preservación de la vida privada de cada uno, sino que hay entornos y prácticas de lo común, que es donde se constituye efectivamente la política. Es decir, no es cada quien encerrado en su castillo, sino lo que se construye afuera de las puertas del castillo como algo, como espacios de lo común, espacios de lo público. Y ese espacio de lo público se llena fundamentalmente a través de ejercicios de deliberación, que es una participación distinta a la participación electoral o a la participación en términos de sufragio. Tiene que ver con la construcción racional justamente de lo común, de ese espacio público como un espacio construido a través de la deliberación racional. Pero fíjense que el tema de lo racional no goza del consenso de todos. Habermas, por ejemplo, hace insistencia en el tema de la razón comunicativa, en el diálogo entre códigos comunes, en el colocar en el centro la racionalidad, incluso como una gran derivación de la racionalidad o de la razón ilustrada, no de la razón hegeliana, sino de la razón ilustrada. Pero otros actores lo que señalan y lo que critican de Habermas, él dice que efectivamente la vinculación entre los seres humanos y la construcción de lo común no siempre se da sobre parámetros exclusivamente racionales. El ser humano también es emocional. Es emocional y parte del tema de las pasiones políticas, volvemos al tema de Tocqueville, la construcción de la democracia implica esa participación de lo emocional en la construcción
de lo común. Si no se puede excluir, una de las cosas que le critican a Habermas es que no se puede excluir el tema emocional de la construcción de lo político y de la política, porque sería hablar de algo que históricamente no funciona así. Por otro lado, efectivamente, ¿qué puede garantizar que esto no se desboque? Que hay un sistema de garantías, un sistema garantista del pluralismo y la pervivencia de lo distinto, partiendo de la idea de que toda mayoría es coyuntural. La democracia debe permitirle a la minoría convertirse en mayoría. Entonces, incluso eso limita los poderes de cualquier mayoría. Y trata de amarrar efectivamente la garantía del ejercicio de derechos. Porque ya vamos terminando, porque hay una cosa que también menciona Pedro con mucha claridad, que es el tema de la violencia política. Es una cosa que caracteriza incluso el ejercicio mismo de la política. En términos históricos, es el ejercicio recurrente del tema de la violencia. Y una de las cosas que caracteriza la democracia contemporánea es la exclusión de la violencia política. O sea, la violencia ya no es un mecanismo legítimo de resolución de los conflictos políticos en democracia. Si en democracia hay mecanismos institucionales justamente para evitar que se recurra a la violencia. Entonces, la exclusión de la violencia política se convierte en otro valor central de la democracia. Y aquí viene el otro tema dilemático, que es, digamos, que el tema casi que final, que es efectivamente, hay toda una teoría de la democracia que hace mucho énfasis en el tema de la construcción de consenso y la construcción de lo común. De hecho, nuestra democracia, la democracia en Venezuela estuvo sostenida desde el Pacto de Punto Fijo de ahí en adelante sobre una idea fundamentalmente de construcción de consensos y grandes pactos fundantes y pactos de funcionamiento del sistema. Pero hay un acercamiento más contemporáneo que hace énfasis de que la democracia se basa también en la administración del disenso y de los conflictos, que uno de los problemas que de hecho aquejó a la democracia venezolana es que tenía dificultades para metabolizar los disensos internos y para metabolizar los conflictos internos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales hay conflictos que no son resolubles? Es una crítica que hay muchas veces al tema liberal. Hay conflictos y tensiones en las sociedades que no tienen resolución. Puedes administrar la tensión, puedes postergar algunos, puedes evitar la violencia, puedes someter una solución parcial a los términos de mayoría o minoría, pero hay conflictos y tensiones que no son resolubles. Y el tema de la democracia es que tiene mecanismos justamente para administrar los conflictos, para administrar los disensos en un marco que excluya la violencia, pero que genere y haga posible el cambio político y el cambio. Israel, ya nos termina el tiempo, Israel. Y ya, listo, ya con esto termino, pues. Ya. Ya, listo. Gracias, Israel. Vamos ahora a abrir el espacio de participación de los asistentes, de los que quisieran aportar algo a la discusión. Y como dije, este tema más adelante quizás vamos a meritar, más que exposiciones, vamos a meritar quizás un foro de discusión entre los participantes mismos, porque como hemos visto con los ponentes, nos quedó primero el sabor a más, ¿no? Y segundo, bueno, que hay muchas versiones todavía y muchas inclinaciones que hemos discutido algunos miembros del comité sobre como nuevas, que se quieren presentar como nuevas visiones de la democracia, ¿no? Echándole la culpa a la democracia como tal y no a quienes asumimos la democracia, no en forma restringida como forma de gobierno, sino también quizás como sistema, ya como forma de vida. Entonces, yo más adelante, pues tanto Israel como Pedro, nos vamos a poner de acuerdo para ver si hacemos una especie como de foro entre todos los participantes para que podamos enriquecer la discusión. Bueno, queda abierto el derecho de palabra. Estoy seguro que alguno de los participantes va a querer expresar su idea. Néstor Luis fue uno de los que habló conmigo. Néstor Luis Romero. Neuro, si me permite, yo tengo una pregunta o un problema. Dilo.
La democracia en su ejercicio en los últimos 100 años ha demostrado un punto débil muy peligroso, que es toda sociedad de tiempo en tiempo corre el riesgo de que aparezca lo que en Venezuela y en general se llama un caudillo. ¿Qué es un caudillo? Un caudillo, entiéndase lo que fue Chávez, entiéndase lo que fue Hitler, es un excelente orador, aunque en teoría de múltiple inteligencia de las personas tienen serias dificultades en otras inteligencias, pero el caudillo tiene una habilidad excepcional en su oratoria, en su comunicación con los demás, y se convierte en flautista de Hamelín y arrastra consigo a toda una sociedad hacia un desfiladero en donde los venezolanos hemos caído en estos últimos 20 años por culpa de un caudillo, de un caudillismo. Entonces, esta debilidad es un problema intrínseco de la democracia, aparentemente por aquello de cada persona un voto, porque el caudillo, al conectarse con suma habilidad, con buena oratoria, al conectarse con una mayoría de votantes, entra a dominar a esa sociedad y al poco rato, como nos sucedió en Venezuela, pues pasó de caudillo a dictador y de dictador a tirano y de tirano a cualquier otra cosa, para mantenerse en el poder, porque él lo que quería era seguir en su caudillismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede hacer la democracia para defenderse de estos caudillismos que aparecen de tiempo en tiempo? Para los dos, para que den respuesta a los fíjate, dos. Fíjate una cuestión que les quiero, porque quiero referirme a lo que dijo Neuro. Mira, Neuro, el tema de la democracia es un sistema imperfecto. Lo que es perfecto es el concepto de democracia. El concepto filosófico de democracia, ese es perfecto. Ese no tiene ningún tipo de defecto. El problema es que la democracia real, la que realmente vivimos, está llena de defectos y no tiene nada que ver con nosotros, con los seres humanos. La democracia es un sistema imperfecto. Acuérdate de lo que decía Churchill. La democracia es el peor sistema del mundo. Solo que cualquier otra cosa distinta a la democracia es peor. Eso lo decía Churchill, ¿no? Que es mi personaje político favorito. Y eso no es una ironía, eso es tal cual. Eso es tal cual lo decía Churchill. Churchill no estaba haciendo un chiste. Churchill estaba como jefe supremo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Junto con Franklin Delano Roosevelt. Es decir, Churchill sabía muy bien de lo que hablaba. No tengamos problema en decir que la democracia tiene problemas. Tiene problemas, está en crisis, vive convulsionada, vive dislocada, vive llena de problemas. No vamos a... Yo tengo un montón de años, ya volteé los 15 hace rato, y no creo que vaya a vivir ni ninguno de ustedes un régimen democrático que no tenga problemas. Eso, ni Israel tampoco, que es el más muchacho de aquí. Eso no existe ni va a existir, ¿verdad? La otro asunto que es el que planteaba Gonzalo. Por cierto, Gonzalo, nos mandas el audio, ¿viste? Ahí sí. Puse en el chat mi correo. Me mandas el audio. Mira, yo acabo de escribir un artículo para el papel literario del Nacional, que sale ahora en enero, para la celebración de los 200 años del libro Economía y Sociedad de Max Weber. Y mi trabajo fue sobre el artículo de Weber que se llama La política como vocación. Y lo tomé por lo siguiente. Todos nosotros tenemos la misma idea, todos nosotros. En América Latina se tiene esa idea que tiene Gonzalo, de que el populismo, el caudillismo es una forma de su desarrollo, es una forma anómica de la democracia. Lo que yo demuestro allí, leyendo a Weber, es que el populismo, lo que llamaba Weber las democracias publicitarias, que hablaba de caudillos, que hablaba de todas esas cosas horribles que habló Gonzalo, son una forma de la política democrática, porque tiene que ver con la invasión del pueblo al espacio público. Tiene que ver con la toma del pueblo del espacio público. O sea, el caudillismo es una presión de la democracia. No es ajena a la democracia. Existen caudillos porque hay democracia. Si usted quiere eliminar los caudillos, elimine la democracia. Si usted quiere eliminar el populismo, elimine la democracia. Eso es lo que dice Weber, no lo que digo yo. Y después le mando el artículo y le voy a pasar el PDF del papel literario. Entonces,
¿Por qué? Porque además Weber no está hablando. Weber escribió ese artículo en 1919, en que Europa estaba convulsionada, ¿verdad? Porque acaba de finalizar la Primera Guerra Mundial y porque ya las garras del fascismo aparecían con toda claridad, ¿verdad? Es Bueno, como te el célebre, agradeceríamos, te ese es como el agradeceríamos, en célebre, verdad, Pedro. como el célebre artículo de Freud sobre psicología de la masa y análisis del yo. Entonces, no estaba hablando Weber de Europa, no estaba hablando del tercer mundo. O sea, nosotros tenemos que aprender a vivir con la forma de la política democrática, como decía Israel. Ese manejo institucional con las formas políticas de la democracia, tenemos que aprender a vivir Sí, con eso. Israel, Disculpen si me entendí un debes poco tener No, algo que decir. la respuesta. hay ¿Ah? una cosa Israel. que me parece clave, es decir, la acusación de demagogia es una acusación de las más antiguas acusaciones en contra de la democracia, desde Sócrates, Platón, eran fundamentalmente unos grandes críticos de la democracia, y la acusación fundamental tenía que ver con la demagogia, que partía de dos ideas que efectivamente resultaron históricamente, por lo menos, discutibles, ¿no? Partía de la idea de que la mayor parte de la población no tenía capacidad efectiva para encargarse de los asuntos públicos y para ser responsable ante lo público. Y aquí viene la segunda parte, que por ende la democracia, que es pasta de la demagogia, puede caer efectivamente en un tipo de líderes que terminan destruyendo las instituciones. Pero cuidado, porque durante la mayor parte de la historia de la humanidad ha estado gobernada no por democracia. La democracia es un fenómeno muy contemporáneo, muy actual. Ha estado gobernada por élites o bien aristocráticas o bien autoritarias, distintas formas de gobiernos de élite, y eso no ha garantizado ni paz, ni ausencia de violencia, ni ausencia de autoritarismo. En ese sentido, el tema del fenómeno del demagogo como una característica inherente a la democracia y que tiene que ver con la capacidad de la demagogia de movilizar, entendido como raíz del autoritarismo, más allá de que efectivamente la demagogia es un instrumento, y aquí estoy de acuerdo con Pedro, de que la demagogia es inherente efectivamente al funcionamiento de la democracia. Incluso la democracia en estado sano tiene elementos de demagogia. ¿Sí? Eso es algo inherente y algo inevitable dentro de la democracia, y que la ausencia del demagogo, o la ausencia, o pretender crear instituciones para evitar que el demagogo llegue o que de la demagogia se incorpore, generalmente termina arrastrando a la misma democracia y termina construyendo regímenes, otro tipo de regímenes autoritarios. Entonces yo estoy de acuerdo con Pedro en ese sentido, de que debe haber mecanismos institucionales que limiten el poder, que reglamenten, que fomenten, pero tú nunca vas a poder evitar que un demagogo llegue al poder. El problema es que cuando llegue tenga unas limitaciones y tenga un cauce en ejercicio y que las instituciones funcionen, porque al final la democracia tiene que ver también con una forma de organización de la sociedad. Y esa forma de organización de la sociedad, de las relaciones entre gobernantes y gobernados, termina creando un corsé incluso alrededor del demagogo. Es decir, que finalmente el demagogo va a encontrarse en una cárcel construida hasta por sus propias palabras e instituciones. Y esa es la clave que hay que construir. Así lo dejaría. Teresita pidió la palabra. ¿Quién? Teresita. Y después Néstor Romero también, el segundo. Ok. Dale, Teresita. Ya. Sí. Bueno, Sí. el tema es sumamente amplio y ahora Vanito, lo que adelante. Néstor Luis, ya va, que va Teresita y después viene tú. Primero las damas. Ok. Sí. Dale, Teresita. Adelante, Teresita. Tiene el micrófono cerrado, Teresita. Ya, listo. Ahora, dale. Ahora sí. Sí, bueno, mi reconocimiento a los profesores expositores, Castro y el profesor Camero, por la excelente exposición en cuanto a la profundidad de los valores democráticos, ¿no?
que son valores que, bueno, necesariamente tenemos que, como dicen, darle continuidad, profundizar en estas exposiciones, tomando en cuenta, sobre todo, si nuestro objetivo va dirigido a seguir formando, a seguir analizando y profundizando la situación venezolana y sobre todo las condiciones de nuestros compañeros en el exterior, ¿no? Y en este sentido, sí quisiera que se pensara, por ejemplo, en la libertad como valor supremo de la democracia, ¿no? La libertad de expresión, la libertad sindical. Es decir, cómo pensar en profundizar en actitudes que vayan en defensa precisamente de estos valores en nuestra población que está en el exterior y la que vive aquí en Venezuela, ¿no? Y sobre todo lo que señaló el profesor Castro también, referido al principio de publicidad, ¿no? Que todo asunto público debe transmitirse, debe darse a conocer, debe profundizarse y conocerse por la ciudadanía. ¿Cómo profundizar para que nuestra población aproveche esto, ¿no? Y lo que señalaba también el profesor Camero sobre la participación como un valor del ciudadano. Aló. Aló. ¿No? Se fue, no se oye, Teresita. Quedó como congelada, creo que tiene la cámara congelada. Se perdió Sí. su comunicación, comunicación con Bueno. Venezuela. Con Venezuela seguramente, sí. Sí. Se le cayó la internet. Bueno, no sé, Néstor Luis está también en Venezuela. Néstor Luis Romero. ¿Tiene problema? Micrófono. Ok. ¿Me escucha? Sí. Sí, Sí, te ¿me escuchamos, escucha? Luis. Bueno, Sí, te escuchamos, Néstor. no es propiamente una pregunta, es una sugerencia, una recomendación. O sea, que pude observar escuchando las brillantes exposiciones que van a una gran cantidad de detalles sobre el concepto de democracia y la filosofía que está implícita en esos conceptos. Pero creo que más adelante, ojalá yo tengo una propuesta para hacer una visión un poco diferente. Tiene que ser, vamos a decir, enfocado desde el punto de vista de la complejidad de Edgar Morin. O sea, la democracia no está aislada del resto de la sociedad, de lo político, de lo económico, de lo social. Ya lo dijeron y lo advirtieron, pero en todo caso, pues, para hablar de los valores sí tienen que ser inclusive sometidos a la participación y a la opinión y sobre todo al consenso, por lo menos de las mayorías, sobre cuáles valores se van a aplicar y con qué profundidad se van a aplicar. Porque con respecto a la libertad, bueno, ahí también hay mucho que discutir y analizar y no será fácil porque además implica que hay que convencer, difundir primero lo que aquí llamaron de publicidad y después convencer a los grupos de interés, a la sociedad civil, etcétera, para poder lograr consensos que permitan funcionar a la democracia, que con todas y las, vamos a decir, críticas que se pueden hacer al sistema democrático, creo hasta ahora que es el sistema mejor porque es perfectible, permite la discusión, los acuerdos y ojalá la acción por convicción para que pueda llevar no solamente a mejorar la relación Estado-sociedad civil, sino para lograr el desarrollo, para lograr pues la permanente, no en un determinado momento, sino la permanente superación y solución de todos los problemas. Pero repito, esto es parte de lo que más adelante, si tengo la oportunidad, podemos exponer, podemos ampliar y someter a discusión. Así Sí, que lo que ya hemos conversado. Ya, bueno, Mira, eso es. me van a disculpar los ponentes, pero como les dije al comienzo, yo voy a tener que salir, pero
Y justamente Teresita, que es la coordinadora junta, parece que tiene dificultades con la comunicación. Aquí está conectada de nuevo. Se conectó de nuevo, sí. ¿Me está oyendo, Teresita? ¿Aló? Tiene el micrófono Tiene el cerrado, micrófono. Teresita. Abre el micrófono, Teresita. Ajá, sí, ya. Ok. Sí, Teresita. me había conectado, me había sacado, se había cortado la comunicación, pero estamos de nuevo acá. Ajá, Teresita, mira, en base a lo que hablamos también, ¿Cómo no? porque, yo sé que estos temas nos debe llevar más tiempo, ¿no? Pero yo tengo un compromiso ineludible, entonces tengo que salir, pero quedas tú, por favor, ¿Cómo no? encargada hasta que más o menos se redondee, y el compromiso mío de que yo voy a llamar a Pedro, voy a llamar a Israel, voy a hablar con Gonzalo, con todos los participantes, para ver si hacemos en el próximo conversatorio, que le pongamos fecha, una discusión más abierta, que el enfoque específico, ¿no? Y ahí tendremos chance de desarrollar cada quien lo que quiere plantear, y quizás con un poquito más de tiempo, si Gonzalo nos consigue que el Zoom nos ampare hasta allá. Le pido disculpas nuevamente, yo tengo que salirme. Teresita, Muchas gracias, Neuro. Muchísimas gracias, Neuro, por todo el esfuerzo. Gracias, Neuro. De la dirección Gracias, de debate, pero yo lo llamo. Yo lo Vaya, llamo. pues. Ok. Ojalá Que te vaya bien. llegues a tiempo a tu compromiso. Así es, que llegues con bien. Exacto. Así es. Gracias, muchas gracias. Adelante. Hay una cosa que yo quería mencionar, un poco como que antes de que se me olvide de lo que ha dicho Néstor, que me parece que es clave, ¿no? Primero, hace poco salió un libro de un filósofo político español vasco, Daniel Innerarity, que hablaba justamente de la idea de la democracia compleja. Y él dice, uno de los grandes problemas de la tentación populista, pero que es inherente al funcionamiento de la política contemporánea, es tratar de dar soluciones sencillas a problemas complejos, cuando parte de la educación democrática tiene que ver con enseñar a la gente a manejar la complejidad y el tema de las interacciones, y eso me parece que es clave. Tú has mencionado a Edgar Morin, me parece que vamos por buen camino en ese sentido. Te recomiendo el libro de Innerarity, justamente de la democracia compleja, ¿no? Y lo segundo, otra cosa que me gustó mucho de lo que señalaste, y tiene que ver con la relación entre la democracia, entendida como régimen político, y los otros espacios de la sociedad. ¿Y por qué es tan importante esto? Me explico. Cuando uno analiza la historia de los regímenes políticos, la historia de los procesos de democratización en el mundo, uno ve que hay un proceso continuo de ampliación de la ciudadanía. Y esa ampliación de la ciudadanía tiene dos aspectos. Hay una ampliación de ciudadanía que es incorporar como ciudadanos a nuevos actores. El voto, el sufragio femenino, el sufragio de los campesinos o de los analfabetos en su momento. En Estados Unidos, el sufragio efectivo de la población negra, que antes estaba literalmente excluida, incluso aunque no estuviera legalmente excluida por ley federal, lo estaba por la legislación de los estados. Pero cada nueva ampliación de la ciudadanía, en la medida que tú amplías y se amplía el proceso de democratización, genera una tensión, que es una tensión que también es inherente a la democracia. Y es la tensión entre lo político y las otras esferas y actores de la sociedad, ¿sí? Entre lo político y lo económico, por ejemplo. Es decir, hasta qué punto ese contacto entre el funcionamiento de lo común, lo democrático, y el funcionamiento de la economía, cómo entra en tensión entre lo político y lo que podríamos denominar societal o sociocultural. Por ejemplo, todo el debate que hay sobre cosas que para las generaciones previas era la vida privada de la gente y que ahora es una vida privada sometida efectivamente a lo público. Entonces, claro, tiene que ver que efectivamente la democracia y la política coexiste con las otras esferas de la sociedad. ¿Cuál es una de las causas de la crisis actual de la democracia? Y creo que, no sé si Pedro va a estar de acuerdo conmigo en esto, porque en parte lo reflexioné leyendo un libro de Pedro sobre el tema de la apertura económica en los años 90 y tal, pero me hizo reflexionar sobre muchas cosas de hoy en día, y tiene que ver con que de los años 80 para acá hubo una propensión de tratar de proteger la economía a nivel mundial del debate político y tratar de inmunizar o de proteger efectivamente el funcionamiento de la economía de los vaivenes propios de la política y de la democracia. Entonces, esa idea de impermeabilizar determinados aspectos de la vida que no fuera susceptible al cambio político, al final lo que puede generar es el efecto inverso, que terminas
volviendo impotente el funcionamiento de la democracia. Y la impotencia del funcionamiento de la democracia puede derivar efectivamente en apatía, frustración, y esa apatía y esa frustración es el prólogo, efectivamente, de la emergencia de los caudillos populistas o de la emergencia de figuras autoritarias, de figuras antisistémicas. ¿Por qué? Porque el sistema dejó de responder a un conjunto de expectativas y dejó de responder a esa membrana, a esa tensión entre lo político y las otras facetas de la acción humana que pueden ser sometidas a interacción con lo político. Si tú inmunizas esas esferas, puedes terminar volviendo impotente la democracia. Y eso es un peligro también. Te lo dejo así. Muchas gracias. Bien. No, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Israel. Creo que además es el enfoque correcto. Y por eso voy a preferir referirme a las inquietudes de Teresa y de Néstor en otro aspecto, que es lo que yo llamo el apego apasionado a la democracia. La democracia, defender la democracia, implica generar conocimiento, generar saber, Néstor. Eso que tú llamas la democracia compleja, lo transdisciplinario, implica inteligencia, implica generación de conocimiento, implica educación. Educación. Es decir, las clases medias, y esto es un comentario que hace Aristóteles creo que en el libro 10º de la metafísica, o de la política, perdón. De la política. De la política, en la cual, cuando habla de la prudencia, para Aristóteles, el reino de la política es el reino medio. Es el régimen de lo que está en el medio, vamos a decirlo en términos sencillos. Esto es más complicado, pero para los griegos, un valor era estar siempre sin exceso, sin un exceso por más y sin un exceso por menos. Es decir, para un griego, por ejemplo, como para Platón, como para Aristóteles o para Sócrates, la valentía no podía ser aquel que arriesgara la vida. El que arriesgaba la vida no era un valiente, era un estúpido. Esa es la temeridad, un temerario. Es la temeridad, exactamente. Entonces, y para estar en el medio, para estar en el punto medio, hay que cultivar la inteligencia, hay que cultivar el conocimiento, ¿verdad? En su sentido ético. No estamos hablando solo del problema de la ciencia. La ciencia no ofrece ninguna respuesta para la democracia. Estoy hablando en términos de educación cívica, de educación ciudadana, de valores apasionados, de apegos apasionados. Teresita decía algo, esa cosa que tenemos que tener todo, de implicarnos en la vida democrática, ¿verdad? Desde los primeros momentos, enseñarle a los muchachos a vivir la democracia. Yo, por ejemplo, soy feliz porque ninguno de mis hijos es chavista, ¿verdad? Hay otros que tienen que vivir con esa complicación de tener hijos en el chavismo. Yo tengo la suerte de que no. Y mi mamá tampoco tiene hijos que sean chavistas. Y ese es más antichavista que todo lo demás. Entonces, eso no es la solución al problema, pero nos acerca a la felicidad, ¿verdad? Entonces, el tema del valor apasionado, la participación, lo decía Teresita también, la participación, implicarse, participar, ir a votar, no por ir a votar, sino porque yo creo en eso, porque sé lo que estoy persiguiendo, porque estoy claro de que esa operación me proporciona la ratificación de valores como la libertad, la igualdad, la justicia, etcétera, etcétera. Eso implica el fortalecimiento de la democracia. ¿Por qué? Porque eso genera hábitos. Los hábitos generan carácter y los caracteres generan leyes. Eso es griego, pero vale para el mundo moderno. Vale para el mundo moderno. Las virtudes, repito, las virtudes generan hábitos. Los hábitos generan carácter y el carácter genera ley. Y ley es institución. Dejo ahí el comentario. Teresita, yo tengo una segunda intervención, si puedo. Adelante, no sé. adelante, Gonzalo. Gracias. Yo quiero rescatar lo que Pedro dijo al comienzo del conflicto entre los emprendedores, los empresarios y el Estado.
es universalmente reconocido. Yo vengo de ese mundo, soy ingeniero de profesión y he trabajado en la empresa privada mayoritariamente. Es universalmente reconocido dentro de la empresa la valoración de una decisión, las variables, y entonces se les da peso a las variables para poder decidir. Esto me trae entonces al conflicto que Pedro ahorita lo estaba mencionando y Israel lo mencionó con el caso de Ular Pietri, que propuso, no quiere decir yo esté ni a favor ni en contra, sino enfocarlo como al político, como un gerente de la sociedad, así como el ingeniero es un gerente de una empresa, el político es un gerente de la sociedad, es un profesional más dentro de la sociedad. Entonces, la solución que es universalmente aceptada en todos los mundos de gerencia, que es el sopesar el voto de cada uno, viene a la proposición de Ular Pietri y me recuerda hace pocas semanas un buen amigo que era gerente de recursos humanos de una empresa transnacional en la cual trabajé. Él me dice, mira, esto no se va a solucionar hasta el día que no hagamos un contrapeso del voto de cada uno. La persona que no tiene ninguna preparación, a pesar de que se involucre o no se involucre, independiente de la preparación que tengan, si se involucran o no, o al revés. Entonces, la persona que no tiene ninguna preparación tiene un voto. La persona que tiene cierto nivel de preparación, por ejemplo, decía él, un bachiller o un técnico artesanal, tiene 2 votos. La persona que tiene más experiencia en el mundo de las realidades, un técnico o inclusive hasta un profesional universitario del primer nivel, sería carreras de 4 años, tiene 3 votos, o sea, lo que él emite vale 3 puntos. Y un profesional de nivel superior, nivel de maestría, nivel de PhD, su opinión tiene 4 puntos, tiene 4 votos. Es nada más que una proposición para sopesar la opinión de cada uno dentro de ese profesionalismo de gerenciar a la sociedad. No puede ser que caigamos en el problema en donde hemos caído y no busquemos una solución, aparte de decir hay que educar a todo el mundo, pero eso es una labor de largo plazo, inclusive por más que se eduque a todo el mundo, el hecho de que aparezca un caudillo y toque la flauta de Hamelin, va a llevarse a toda una sociedad a la destrucción, como fue el caso de la sociedad alemana, una sociedad muy preparada, y sin embargo apareció un caudillo que tocó la flauta en forma adecuada y el pueblo lo siguió y destruyeron a ese país. Lo destruyeron en forma extrema. Lo que quedaron fue un país en ruina. Porque el hombre, además de caudillo, era testarudo y no dio el brazo a torcer hasta que no se suicidó él mismo. Entonces, quiero traer a colación esta posibilidad de solución de sopesar en las decisiones de la democracia, sopesar el valor de quien está opinando. Hay un tema, Gonzalo, y quizás me adelanto un poquito lo de Pedro aquí, pero quizás es clave en esto, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Cuando hubo el debate, el viejo debate por el cual Platón llegó a hablar del rey filósofo, ¿no? De que efectivamente tenía que haber un rey filósofo que se encargara del funcionamiento de la república, que en el fondo es una crítica muy dura y muy ruda a la democracia. Creo que es contra Gorgias, es un debate con Gorgias, ¿no? Y Gorgias sostiene que en lo que se refiere a lo público, la gente sí sabe efectivamente cuál es su interés. Entonces, claro, digamos, quizás los que sostienen la idea del voto calibrado parten de la idea de que las élites no son susceptibles a la demagogia, o que las élites no pueden ser convencidas, ni conquistadas, ni son susceptibles a emociones, y que efectivamente es en ese sentido, cualquiera de nosotros, los sectores medios, por ejemplo, votaron por el chavismo de manera consistente, entusiasta. Incluso sectores medios profesionales con posgrados votaron por el chavismo, igual que los sectores medios en su momento votaron por Hitler para evitar efectivamente el peligro comunista y el peligro
o la continuidad de la política socialdemócrata que gobernaba hasta entonces. Entonces las clases medias votaron por Hitler. Lo que quiere decir con esto es que un gobierno con unas élites no es garantía de infalibilidad. No hay garantía de infalibilidad. Lo que sí pasa, y aquí viene como el contraejemplo histórico, el siglo XX, y sobre todo los últimos años del siglo XX, han sido los años de mayor expansión mundial de la democracia. Y incluso con eso, esa mayor expansión mundial de la democracia trajo consigo también, o estaba vinculada también, una mayor complejidad de las cosas que hacía el Estado y que funcionaba el Estado. Eso quiere decir que en el momento en el cual más gente en el mundo tenía la capacidad de votar y de elegir a sus gobernantes, lo que se encargaba el Estado adquirió también mayores niveles de complejidad. Pero ¿qué pasa? Que el funcionamiento del Estado requiere una élite tecnopolítica, un cuerpo de funcionarios, un cuerpo de decisores, y eso lo permitió el siglo XX. Yo pongo un ejemplo de los economistas keynesianos que van a incorporar los ministerios de Economía y de Finanzas después de la Segunda Guerra Mundial, y a los cuales los políticos elegidos van a formar una alianza con esta élite tecnopolítica y que va a hacer que el Estado funcione, nuevamente que las instituciones funcionen. Si tú no necesitas calibrar el poder del voto, sino que el aparato del Estado tenga una capacidad efectiva para funcionar institucionalmente. Y para eso tú no necesitas calibrar el voto, porque el problema de calibrar el voto a estas alturas que hemos alcanzado una igualdad de derechos es que para lograr hacerlo vas a tener que hacerlo a sangre y fuego. Es decir, porque en el fondo lo que estás haciendo es quitándole derechos, es decir, no lo veas de arriba para abajo, velo de abajo para arriba. Le estás quitando un ejercicio de derechos a millones de personas. Y si tú haces eso, vas a tener que matar a millones de personas. Entonces, al final, el remedio puede ser peor que la enfermedad. No sé si me explico en ese sentido. Sí. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bueno. Sí. Sí, es que eso que ha dicho Israel no tiene desperdicio. Yo creo que eso es Muy bueno. sencillamente, Muy bueno. eso es exactamente la respuesta. Yo te diría solamente una cosa muy breve. Fíjate, cuando yo hablo de educación, no estoy hablando solo de educación formal. Por supuesto que estoy hablando de educación formal, desde kindergarten hasta el posgrado. A mí me educó en el kinder la persona que yo creo que definió mi vida académica, que era una de esas kindergarteninas de pueblo, la vieja Isabel María, que atendía en su casa, en la sala de su casa, ¿verdad? Yo creo que esa mujer tiene un nivel de efectividad en formación de profesionales mayor que la Universidad Central de Venezuela o cualquier otra universidad. Yo lo que me refiero es no solo, de nuevo, a la educación formal, es muy importante, sino a la educación cívica. Esa educación cívica que es que es vivir y sentir vivir en democracia. A eso llamo yo apego apasionado. Es decir, esa es la educación. La educación es la educación de vivir la vida democrática, que significa todos estos valores de participación, de pluralismo, de tolerancia, de libertad, de igualdad. Todas estas cosas que nos hacen vibrar en clave democrática. Ahora, el voto calibrado, eso existió ya antes, que es las sociedades censitarias, ¿verdad? Donde solamente votaban los que pagaban impuestos, los que tenían un determinado nivel de ingreso. Eso ya es pasado, eso no hay forma de que vuelva. Eso ya es la irrupción masiva de la población en el ámbito público. Eso es lo que hay, y si queremos eliminar eso, acabamos con la democracia. Acabamos con la democracia. Porque si ustedes me permiten un juicio sobre la vivencia sobre Venezuela, lo que pasó en Venezuela, quienes le entregaron las instituciones políticas a Chávez no fueron los pobres, ni los cerros, fue la clase media. No los adecos, amiga, es decir, no los adecos, ni los copellanos, no. Fueron sectores muy clave que iniciaron una conspiración en diferentes círculos económicos, políticos, en contra de la democracia. Que querían acabar con adecos y copellanos, ¿verdad? Porque eran una clase media y que querían acabar con adecos y copellanos. Claro, cuando acabaron con adecos y copellanos, acabaron con la democracia, incluyendo la propia conspiración de los propios adecos y los propios copellanos. Tienes razón, Marisol, en contra de su propio partido. Es decir, Caldera acabó con el Partido Social Cristiano COPEI, y los adecos
acabaron también partido. con su propio partido. Sí, Alfaro Cero. Entonces, pero no fueron los adecos y los copellanos los que le entregaron el país a Chávez. Fue toda, como dijo, muy bien dijo Israel, fue toda una gama de factores, como diría don Néstor, de factores complejos que llevaron a la destrucción del país. Muy buena la respuesta, la recojo totalmente. Y quiero sacar la conclusión porque la oí en otro foro en donde participaban muchos los técnicos de PDVSA. El problema o la solución está en que el político como gerente de la sociedad entienda que él no es especialista en economía o especialista en ingeniería de construcción o especialista en diferentes materias. Entonces, el gerente del Estado tiene que saberse rodear de sus ministros que sean especialistas en cada una de esas materias. Por ahí creo que va la respuesta de Israel y la acepto, me parece muy buena. Gracias. Bueno, muy buena no sé si alguien más tiene la participación. Realmente estos últimos temas, las últimas ideas que han enfocado son súper interesantes y nos han llevado a revisar un poco lo que ha acontecido aquí en el país, pues. Bueno, no nos queda sino agradecer a Israel Camero, a Pedro, al profesor Pedro Castro por su excelente participación. Bueno, ya Neuro lo señaló, va a continuar en contacto con ustedes, profesores, porque este tema no se termina hoy. Esto ha sido un abreboca para una cantidad de planteamientos que necesariamente tienen que continuar. Muy agradecida en nombre de la comisión. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Marisol, Néstor Luis, bueno, todos los que han participado, bueno, y continuamos. No sé si Gonzalo, ¿te terminas allí? No, ya tú despediste, no sé si los presentadores Israel y Pedro. No, bueno, quieren... yo solamente quiero agradecer y dejar todo mi agradecimiento con ustedes y mi disposición a continuar con ustedes debatiendo estos temas. Estoy a su completa órdenes para seguir este debate. Ay, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Teresita, muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a Marisol, a Néstor y a Pedro por compartir este espacio. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes y bueno, feliz año 2022, pues. Igualmente. Gracias Pedro, Israel, Okay. excelente trabajo. Voy a suspender entonces ya la grabación. Gracias a todos.